Hoy nos metemos de lleno en un siglo de auténtica locura en España, un tiempo definido por una pregunta. Una sola pregunta que lo cambió todo. Si el rey ya no tiene el poder absoluto, entonces, ¿quién manda? Vamos a ver la historia de esa lucha encarnizada por el poder en la España del siglo XIX. Pues precisamente esa es la pregunta que va a perseguir a España durante 100 años. Porque claro, la caída del antiguo régimen no trajo una respuesta fácil y ordenada, ¿qué va? Lo que trajo fue un auténtico campo de batalla político para ver quién decidía las nuevas reglas del juego. Vale, ¿y cómo vamos a desgranar todo esto? Pues muy sencillo. Primero, el escenario, un siglo de cambios. Luego, los jugadores principales, por un lado la corona, por otro, el Parlamento. Veremos el gran conflicto entre ellos, ese tira y afloja constitucional. Después, cómo entran en escena los partidos políticos. Y para terminar, el resultado final de toda esta historia. Un legado, bueno, bastante complejo. Venga, pues vamos con el primer gran protagonista, la corona. Y ojo que nadie se piense que con el fin del absolutismo el rey se convirtió en una simple figura decorativa. Para nada. El monarca luchó con uñas y dientes para conservar un poder inmenso, para seguir siendo un actor político de primer nivel. Y es que, a ver, el rey tenía una auténtica caja de herramientas constitucional para hacer y deshacer. No era un espectador, ¿no? Podía nombrar y quitar ministros a su antojo, o sea, controlar el gobierno, compartía el poder de hacer leyes y, lo que es más importante, podía bloquearlas con su derecho a veto. Y por si fuera poco, si las Cortes no le gustaban, las disolvía y convocaba otras nuevas. Era sin duda una pieza clave central en todo el tablero político. Y para rematar, para proteger todo ese poder, existía una figura clave, la inviolabilidad. ¿Qué significaba esto? Pues literalmente que el rey estaba por encima de la ley. No se le podía juzgar, no se le podían pedir responsabilidades de ningún tipo. Era una idea heredada directamente de la monarquía absoluta, que en la práctica lo blindaba por completo y le daba un estatus especialísimo frente a cualquier otro poder del Estado. Bien, ya tenemos a un jugador. Vamos ahora con el otro, con el nuevo aspirante al poder, el que representaba a la nación, las Cortes, el Parlamento. Aquí es donde surge la gran fuerza que va a desafiar al rey, que va a intentar arrebatarle a la corona el poder fundamental de hacer las leyes. ¿Y este Parlamento cómo era? Pues su estructura fue cambiando. Al principio, con la Constitución de 1812, la de Cádiz, se apostó por un modelo de una sola cámara, algo bastante radical para la época. Pero la verdad, eso duró poco. Rápidamente se impuso el sistema que dominaría todo el siglo. Dos cámaras. Por un lado el Congreso y por otro el Senado. Y va a ser precisamente el Senado el que se convierta en un campo de batalla fundamental. Y es que aquí se ve de maravilla la lucha ideológica del siglo. El Senado es el ejemplo perfecto. ¿Qué querían los conservadores? Un Senado controlado por el rey, lleno de aristócratas, de cargos vitalicios, una especie de freno para las ideas más avanzadas del Congreso. Y en el otro lado, ¿qué querían los progresistas y demócratas? Pues todo lo contrario, un Senado elegido por la gente que también representara la voluntad popular. Es que estaba claro, quien controlaba el Senado controlaba las leyes. Bueno, pues ya tenemos el tablero y los dos grandes jugadores, la corona y las Cortes. ¿Y dónde se libró su gran batalla? Pues en las constituciones. Cada nueva constitución que se aprobaba era, en el fondo, un intento de reescribir las reglas del juego para que ganara uno u otro. Era un tira y afloja constante. Y este vaivén, este péndulo del poder, se ve perfectamente al comparar las grandes constituciones. Partimos de la de 1812, muy liberal, la soberanía para la nación. Pero llega la de 1845, conservadora. La soberanía es compartida entre el rey y las Cortes, y el rey recupera un veto absoluto. Luego, la Revolución del 68 trae la constitución más democrática de todas, la de 1869. La soberanía vuelve a la nación y el rey se queda sin veto. Y para acabar el ciclo, la de 1876, la de la Restauración, que de nuevo busca un punto medio, pero de corte conservador. El siglo entero fue esto, un constante tira y afloja. Claro, todo este conflicto ideológico, toda esta pelea necesitaba una forma de organizarse, y de ahí surgen los partidos políticos. A ver, no eran como los que conocemos hoy con sus sedes y sus afiliados, pero sí fueron los primeros vehículos para canalizar estas dos grandes visiones enfrentadas sobre qué debía ser España. Durante casi todo el reinado de Isabel II, el panorama político estuvo dominado por dos grandes familias. Por un lado estaban los moderados. Su idea, soberanía compartida entre rey y cortes, un gobierno central fuerte y una buena relación con la Iglesia. Y en la otra esquina, los progresistas. Su programa, la soberanía es de la nación, más poder para los ayuntamientos y separar a la Iglesia del Estado. Básicamente dos modelos de país completamente distintos que marcaron casi todo el siglo.
Y en medio de esta polarización también hubo algún intento de buscar una tercera vía. Ahí está el caso de la Unión Liberal de O'Donnell, que intentó crear una especie de gran partido de centro cogiendo ideas de los moderados y de los progresistas. Un recordatorio de que el panorama político no era siempre, digamos, blanco o negro. Y con esto llegamos a la gran solución de finales de siglo, el famoso turno pacífico. Fue un sistema ideado por Cánovas del Castillo, una especie de pacto de caballeros entre su partido conservador y el partido liberal de Sagasta. La idea era simple, se iban a alternar en el poder de forma pacífica. ¿Funcionó? Bueno, sí, trajo estabilidad después de un siglo de caos. ¿Pero a qué precio? A costa de un sistema totalmente artificial, cerrado, basado en el fraude electoral y que dejaba fuera de juego a casi todo el mundo. Y claro, era de esperar. Un sistema tan cerrado, tan de élites, no podía durar para siempre sin que surgieran grietas. Fuera de ese pacto oficial estaban naciendo otras fuerzas políticas, voces nuevas que representaban a una parte de la sociedad que había estado callada hasta entonces, la clase trabajadora. Ahí tenemos, por ejemplo, al Partido Demócrata, que ya a mediados de siglo se separó de los progresistas para pedir algo que sonaba a locura en esa época, el sufragio universal masculino. Y unas décadas más tarde, en 1879, la fundación del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, con Pablo Iglesias a la cabeza. Y ellos ya iban un paso más allá. No querían solo reformas políticas, buscaban una transformación total de la sociedad. Y llegamos al final. Después de todo este recorrido, ¿cuál es el balance? ¿Quién ganó esta lucha por el poder que duró 100 años? Pues la respuesta, como casi siempre en historia, no es nada sencilla. A ver, el punto clave es este. El siglo XIX no consiguió crear un sistema político estable, un sistema que todo el mundo aceptara. No lo hizo. Pero lo que sí hizo, y esto es fundamental, fue forjar las grandes divisiones ideológicas y las instituciones, la monarquía parlamentaria, las cortes, los partidos, que iban a ser el campo de batalla de la España del siglo XX. Y todo esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. La historia de la España del siglo XIX es la crónica de lo difícil que es construir un proyecto de país cuando no hay un acuerdo de mínimos sobre la pregunta más básica de todas: ¿quién manda? Una pregunta que, de un modo u otro, la verdad es que sigue resonando.